En Lamentaciones capítulo 4. Lamentaciones capítulo 4, del versículo 1 al 12. Hoy vamos a estar considerando esta porción, Lamentaciones 4, del 1 al 12, y vamos a hablar acerca del castigo que Sión recibió, Jerusalén. Y el castigo de Jerusalén o de Sión es por su pecado. ¿Estamos de acuerdo que el pecado tiene consecuencias, hermanos? Muchas consecuencias. Y vamos a oír a Jeremías, quien escribió lo que vamos a leer a continuación, lo cual nos muestra la realidad de la furia de Dios viniendo sobre el pecado. Y esto nos debe llevar a entender que debemos arrepentirnos de nuestros pecados para estar a cuentas con Dios, porque de otra manera la furia de Dios viene sobre nosotros. Lamentablemente Dios tuvo que lidiar con el pecado a causa de que el hombre cayó en pecado. Ustedes saben que Dios creó a Adán y Eva sin pecado. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero Eva fue engañada por Satanás y Adán participó del pecado que cometió Eva y ambos cayeron. Dios tuvo que lidiar con ellos de una manera drástica para que todos nosotros podamos entender que Dios nos ha creado para vivir una vida sin pecado. ¿Estamos de acuerdo? La idea detrás de que nosotros vengamos a Cristo es para que podamos regresar al estado original en el cual Dios nos creó. Adán y Eva no conocían el pecado, no habían practicado el pecado, pero ellos cayeron, desobedecieron a Dios. Y a raíz de eso nosotros hoy en el mundo podemos darnos cuenta de cómo el pecado ha hecho estragos, no solo en el mundo, sino también en nuestras vidas personales. ¿Alguno de ustedes ha experimentado dolor y sufrimiento a causa del pecado? Es probable, y estoy seguro que todos nosotros aquí hemos visto las consecuencias del pecado. Muchas veces cuando tú y yo pecamos deliberadamente contra Dios, cuando hacemos algo que no está bien, que la palabra de Dios nos dice no hacer, muchos de nosotros al pecar contra Dios experimentamos las consecuencias de ello, y a veces el sufrimiento que pasamos, el dolor que estamos viviendo, lo tomamos como algo que debe ser y que está bien porque pecamos contra Dios. Y es a raíz de que tenemos una conciencia ahora de que no debemos pecar contra Dios. Y cuando lo hacemos y estamos pasando por las consecuencias, aún nosotros mismos decimos, ándele para que se le quite, ¿no? Y estamos sufriendo a raíz de lo que hemos hecho, y dentro de nosotros mismos decimos, está bien, me lo merezco, porque lo hice. Pero muchas veces pasan cosas en la vida que no son a raíz de algo que nosotros hayamos hecho. Y pasamos por sufrimiento, pasamos por dolor, pasamos por cosas drásticas. Y la pregunta a veces es, ¿por qué, Señor? Si yo estoy bien contigo, estoy tratando de vivir mi vida para ti como es debido. Y solo quiero decirles que es a raíz de que hay pecado en el mundo. Y a raíz del pecado de otras personas, a causa del pecado de otras personas, nosotros también vamos a pasar a veces por ciertos sufrimientos. Si un hijo nuestro peca, si algún conocido nuestro peca y está practicando el pecado, aun cuando nosotros estemos bien delante del Señor, lo que ellos están haciendo puede traer dolor a nuestras vidas. Y es el caso de Jeremías. Jeremías es un hombre que ha estado haciendo la voluntad de Dios, un hombre que ha estado fiel a Dios. En realidad él no ha hecho nada que podamos pensar Dios tenía que castigarlo. Y sin embargo él está sufriendo y está lamentándose porque el pueblo de Dios ha pecado y él es parte del pueblo de Dios y ahora se encuentra en una gran situación que lo ha llevado a sufrir. Y él habla sobre ello en lo que vamos a leer. Y quiero que vean conmigo cómo es que Dios castiga el pecado. Miren conmigo ahí en el versículo 1,
y el 2. Vamos a notar algo interesante aquí. Y dice Jeremías acá escribiendo Lamentaciones 4, 1, 2. Dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo está el oro, hermanos? Negro. Pregunta, cristianos, familia, ¿es propio que el oro esté negro? No, el oro debe estar reluciente, brillante. Y sin embargo aquí dice que el oro se ha ennegrecido. Dice, ¿cómo el buen oro ha perdido su brillo? ¿Cómo es posible que el buen oro, noten, dice el buen oro, no es cualquier oro, no está mezclado, es un oro puro y ha perdido su brillo? Dice, las piedras del santuario están esparcidas. Recuerden que el santuario, el templo de Dios, tenía utensilios de oro. Y hoy el templo ha sido quemado, ha sido destruido y todo está esparcido por las encrucijadas de todas las calles. El templo ha quedado destruido, tirado por todas las calles. Noten ahora el versículo 2, dice, los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro. Noten que dice que los hijos de Sión, o sea, el pueblo de Dios es preciado, o sea, tiene un valor y es estimado más que el oro puro. El ser humano vale más que el oro. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Tú vales más que el oro. Tú podrás tener todo el oro del mundo. Y sin embargo, cuando tu vida está en peligro, a causa de alguna enfermedad, a causa de alguna situación, todos nosotros entregaríamos todo nuestro oro a cambio de nuestra vida. La mayoría de las veces cuando secuestran a alguien es porque tiene dinero. ¿Se han dado cuenta de eso? Yo por eso no tengo ningún problema en pensar que alguien me va a secuestrar. Pero una persona que tiene mucho dinero siempre está con miedo de que lo pueden secuestrar. Y la razón por la cual la quieren secuestrar es porque tiene dinero, y todo ser humano siempre va a dar todo lo que tiene a cambio de su vida. ¿Lo haríamos, iglesia? Sí. La realidad es que la vida tiene más valor que cualquier oro. Y sin embargo, aquí Jeremías está diciendo que nosotros, de alguna manera, nos está ilustrando, somos más valiosos que el oro puro. Y sin embargo dice que el oro ha perdido su brillo, está negro. Y dice el 2, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro? ¿Vasijas de qué clase? Barro. ¿Qué es más valioso, el barro o el oro? El oro. El barro no sirve para nada. Y sin embargo dice, los hijos de Sión, el pueblo de Dios, ya no es buen oro, ya es un oro negro que está entenebrecido, ahora es una vasija de barro. Y dice, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero? Vayan conmigo, por favor, a 2 de Timoteo. Quiero mostrarles algo aquí que Pablo le comunica a Timoteo que puedo entender a raíz de lo que he leído aquí en Lamentaciones. Ellos eran oro puro, buen oro, y ahora son vasijas de barro. 2 de Timoteo capítulo 2, por favor, y vamos a analizar en el versículo 19 al 21 lo que Pablo tiene que decir en cuestión del oro y el barro. ¿Estamos ahí? 2 de Timoteo 2, 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Será cierto, hermanos, que el fundamento de Dios es firme? Todo fundamento debe estar firme. En la casa donde tú vives hay un fundamento. Yo vivo en un lugar de 3 pisos. Y si tú vives en uno de un piso, el fundamento de donde yo vivo es más fuerte que el tuyo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el mío tiene que soportar 3 pisos. Y el tuyo a lo mejor solamente tiene un piso, el fundamento es más débil que el otro. Pero sin embargo, todo tiene que tener un fundamento. Y nosotros tenemos un fundamento firme. Ahora, dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Estamos de acuerdo que el Señor conoce a los que son suyos? Todos nosotros dentro de la iglesia decimos tener una relación con Dios.
¿Cuántos tenemos una relación personal con Dios? ¿Nada más 5? Estoy seguro que tú tienes una relación personal con Dios. Y mucha gente dice tener una relación personal ¿con quién? Con Dios. Pero la pregunta es, ¿realmente tenemos una relación personal con Dios? Y esa debe ser nuestra preocupación. Porque dice aquí la Biblia que el Señor conoce a los que son suyos. Yo te puedo decir que tengo una relación con Dios. Y yo lo puedo oír de tus labios. Pero no estoy, o debería estar preocupado de decirlo, sino de que el Señor me conozca. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? La pregunta es, ¿estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? Porque Jesús dijo, para que tú puedas ser parte del reino de los cielos, tienes que hacer la voluntad de Dios. El problema que estamos viendo aquí en Lamentaciones es que el pueblo de Dios no está haciendo la voluntad de Dios, y a causa de eso, de su pecado, porque el pecado es desobedecer a Dios. El pecado es no hacer lo que Dios dice. Y ellos han pecado contra Dios, y el Señor ya no les llama más oro puro, sino vasijas de barro. Ya no son lo que eran antes, ahora son vasijas de barro. El oro se ha entenegrecido. Está negro el oro. Y aquí es cuando nosotros debemos entender una cosa. Si nosotros decimos tener una relación personal con Dios, si nosotros decimos que somos parte del reino de los cielos, entonces eso quiere decir que estamos haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Recuerden que Jesús dijo que muchos le van a decir en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y entonces, ¿qué les va a decir el Señor? Nunca os conocí. Esa frase va a ser la más triste que podamos escuchar de los labios de nuestro Señor Cristo Jesús. Apártate de mí, no te conozco. Y la razón que les da después es porque eres un hacedor de maldad. ¿Hacedor de qué? De maldad. La clave, hermanos, es hacer la voluntad de Dios, porque al hacer la voluntad de Dios nosotros dejamos de hacer lo que es malo. Dios es bueno, hermanos. ¿Estamos de acuerdo que Dios es bueno? Por lo tanto, si Dios es bueno, yo tengo que buscar ser una persona buena. No todos aquí necesariamente estamos en el mismo nivel de madurez, pero sin embargo todos estamos buscando alcanzar la imagen del Señor Cristo Jesús. Y Dios nos ha llamado para que seamos como Él es. Entonces, vean conmigo aquí, en el versículo 19, dice, en 2 de Timoteo 2, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de ¿quién? ¿Cuántos de nosotros invocamos el nombre de Cristo? ¿Hay alguien aquí que invoca el nombre de Cristo? Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer tú y yo si estamos invocando el nombre de Cristo? ¿Apartarnos de qué? ¿De qué? De iniquidad. ¿Estamos de acuerdo? Yo no puedo decir, Cristo, Señor, escúchame. No puedo tener una relación con Cristo, con el Señor, si estoy practicando el pecado. Es una incongruencia, no es lógico. Si una persona dice tener una relación personal con Dios, es una persona que está apartada ¿de qué? Del pecado. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados, el Señor nos perdona y nos limpia y nos hace, si tú quieres, como dice Lamentaciones, oro puro. De hecho, la Biblia habla mucho acerca de nuestra fe va a ser probada, como el oro es probado para ser hallado puro. Y tenemos que ser hallados puros. Entonces aquí escuchen lo que dice en el versículo 20-21. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles.
Está hablando de una casa y está hablando de utensilios. Hay utensilios de oro y plata. ¿Qué es más valioso, el oro o la plata? El oro. Luego dice que hay utensilios de madera y de barro. ¿Qué es mejor, la madera o el barro? La madera. Y luego dice que hay utensilios de honra y deshonra. ¿Qué es mejor, la honra o la deshonra? La honra. Entonces está dándonos una idea de que siempre hay opuestos: oro, plata, madera, barro, honra, deshonra. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál soy yo? ¿Cuántos somos oro? ¿Cuántos somos madera? ¿Cuántos somos honra? Es la idea. No puede ser uno o el otro. Tienes que ser uno. Y la Biblia dice aquí, nota en el versículo 21, así que, o sea, siendo que es realidad eso, si alguno se limpia de estas cosas, y eso es el pecado, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La idea detrás de esto, hermanos, es de que tenemos que apartarnos del pecado. ¿Estamos de acuerdo? Todos aquí tenemos el potencial y la capacidad de pecar contra Dios. Todos. Por naturaleza nosotros somos pecadores. ¿Se han dado cuenta de eso? Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra tendencia siempre es al mal. ¿Qué nos restringe, hermanos? ¿Qué nos jala? ¿Qué nos lleva hacia lo que es bueno? El Espíritu Santo que está en nosotros. Es la fuerza interna que nosotros tenemos para poder hacer lo que Dios dice. Sin el Espíritu Santo, tú y yo podemos hasta cierto punto portarnos bien. Pero nunca lo vamos a lograr sin la ayuda del Espíritu Santo, el cual vive en nosotros ahora, si tenemos una relación personal ¿con quién? Con Cristo. Entonces, los dejo con esto, en este sentido. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es de que si realmente tenemos una relación personal con Dios, no debemos practicar el pecado más. Tenemos que lidiar con ese asunto. Ahora, regresemos a Lamentaciones, por favor, porque es la antesala de lo que Jeremías quiere enseñarnos aquí. Veamos en el capítulo 4, versículo 3 al 5, cómo es que el pecado, hermanos, trajo en ellos algo que puedo describirles de esa manera, es la crueldad. El dejar de tener ese afecto por los demás. La crueldad ha prevalecido en ellos. Mira lo que dice el 3. Aún los chacales, y la Reina Valera puso aquí chacales, pero la King James, la versión en inglés, dice los monstruos marinos. Y para mí es la mejor palabra allí, o sea, las ballenas. Dan la teta y amamantan a sus cachorros. Hermanos, ¿no es lógico pensar que si una madre tiene un cachorro dentro del ámbito animal, tiene que alimentarlo? En el plano humano se espera, ¿no? Que si tienes un bebé lo vas a alimentar, lo vas a cuidar. Y dice aquí, los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. Pero dice, la hija de mi pueblo es cruel. ¿Cómo es el pueblo ahora, hermanos? Cruel como las avestruces en el desierto. ¿Sabes qué? El libro de Job, en el capítulo 39, dice que las avestruces desamparan en la tierra sus huevos. ¿Conocen las avestruces? Dice la Biblia en Job 39 que ellas ponen huevos y ahí los dejan y se van. No tienen cuidado de sus huevos, de sus hijos, de su generación. Y lo que está haciendo aquí es comparando. Dice, en el mundo animal hay ciertos animales que tienen cuidado de sus hijos, pero hay otros que no. Y ustedes ahora son como esos animales que no cuidan a sus hijos. Versículo 4 dice, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. O sea, no le están dando de beber a los niños. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. 5. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Esa palabra está interesante, ¿no? Estercolero. ¿Saben lo que es un estercolero? Un lugar donde hay estiércol. ¿Saben lo que es el estiércol? Gloria a Dios, no tengo que escribirles qué es eso. Entonces, un estercolero es un lugar donde hay estiércol. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la Biblia, hermanos? Que el pecado que ha llegado al pueblo de Israel es tan poderoso en ellos que han perdido la sensibilidad por sus propios hijos.
¿Alguna vez han visto padres que están enfrascados en el pecado de tal manera que pierden toda la sensibilidad por sus propios hijos? En una ocasión vi en las noticias a una pareja que quedaron muertos en el freeway porque se estaban drogando y se drogaron de tal manera que se les pasó la mano. Y llevaban en el asiento a su hijo. Iban manejando por el freeway todos drogados y se orillaron, como dicen los policías de México, a la orilla. Y estando allí en la orilla, la droga los mató a los dos. Y cuando llegó el oficial a ver qué estaba pasando, los dos estaban ahí muertos. Y el niño en el asiento de atrás. ¿Cuántos de ustedes piensan que eso es algo difícil de creer? Que dos personas, padres de un niño, hayan expuesto la vida de su propio hijo a causa de su propio pecado. Yo te pregunto, ¿es pecado atentar contra nuestra propia vida, hermanos? ¿Por medio de las drogas? ¿Qué les pasó, hermanos? ¿Por qué esos padres se comportaron tan inhumanamente poniendo en peligro la vida de su hijo a causa de su pecado? A causa de lo que estaban haciendo, hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado había tomado control de ellos. Y es lo que está pasando aquí. El pueblo de Israel, hermanos, ya no tiene conciencia del cuidado de sus propios hijos. Nota, dice en el versículo 5, los que se criaron entre púrpura, ahora están abrazando el estiércol. Cuando dice criado entre púrpura, ¿se acuerdan de Jesús? ¿Fue vestido de qué? ¿De qué? De púrpura. Porque es algo que muestra realeza, que muestra nobleza. Pero ahora estos nobles, esta gente que tenía una posición diferente, ahora están en el estiércol. Y es la idea detrás del hijo pródigo. ¿Se acuerdan que el hijo pródigo pidió la parte de sus bienes? Fue y lo gastó en sus placeres y lo que él quiso hacer. ¿Dónde terminó él, hermanos? En el estiércol, en el chiquero, con los marranos. Y aún tenía tanta hambre que quería comerse la comida de los marranos. Y estando en esa situación, de repente se le iluminó el cerebro. ¿Se acuerdan? Y dice que él, volviendo en sí, dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre. ¿Qué lo llevó a esa situación, hermanos? ¿El dinero? No, el pecado, sus deseos, lo que él y tú y yo tenemos, naturaleza pecaminosa, y todos nosotros podemos correr ese peligro si no tenemos cuidado. El pecado, hermano, hermana, me puede llevar a terminar abrazando el estiércol. ¿Alguien quiere terminar ahí, hermano? Tengamos cuidado. Ahora, ¿qué hizo él? Corrió de regreso a casa, el padre lo ve, fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello, lo besó, y después lo vistió, lo calzó, hizo fiesta. ¿Por qué? Porque el hijo regresó arrepentido. Del estiércol regresó a su casa otra vez. Estaba en la casa. ¿Estamos de acuerdo que estaba en la casa? Huyó de la casa, siguiendo los deseos de su corazón y terminó en el estiércol. ¿Qué tuvo que hacer? Regresar al Padre. Y eso es significativo, el Padre tuvo misericordia de él. No lo recibió, hermanos, porque era hijo, lo recibió porque él venía arrepentido. Y es la manera como nosotros debemos entender lo que estamos leyendo aquí. Ellos eran oro puro, están ennegrecidos, han terminado ahora como vasijas de barro. Lo que leímos en 2 Timoteo nos exhorta a apartarnos de la iniquidad, a limpiarnos de toda maldad para mantenernos como oro, como vasos de honra. Y aquí vemos cómo ellos están en una situación muy drástica. Vean el versículo 6, la iniquidad, hermanos, que ellos cometieron fue peor que la de Sodoma y Gomorra. Dice, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Pregunta, hermanos, ¿Dios destruyó a Sodoma y Gomorra con fuego del cielo? ¿Llegaron al colmo?
¿Dios tuvo que hacer algo al respecto? Sí, es una historia que todos sabemos. Pero aquí está diciendo la Biblia que Israel aumentó la iniquidad más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento. ¿Cómo fue destruida, hermanos? En un momento. Recuerden la historia, está la ciudad ahí, entran los ángeles, sacan a Lot y la familia, y después cayó fuego del cielo y se acabó. Pero en el caso de ellos, hermanos, no fueron destruidos en un momento. Fueron llevados cautivos a Babilonia y estuvieron allá por mucho tiempo sufriendo, hermanos. Como decía mi papá, del tamaño del animal es la pedrada. Dios no te va a castigar a ti o a mí más de lo que hayamos pecado contra Él. Dios es justo, hermanos. Y si Sodoma pecó contra Dios, Dios los va a castigar, los va a llevar a juicio de acuerdo a lo que hicieron. Pero si el pueblo de Israel pecó más que Sodoma, es lógico pensar, hermanos, que el castigo para con ellos va a ser más grande que el de Sodoma. ¿Estamos de acuerdo? Si tú te metes al 7-Eleven y te robas un chicle y otra persona se mete al banco y roba el banco, ¿será propio que ambos sean enviados a cadena perpetua? ¿Será propio eso, hermanos? No, eso es injusto. Claro que los dos pecaron. Uno robó un chicle, otro robó el banco. Pero la sentencia va a ser diferente, porque es un pecado de diferente nivel. Y aquí vemos cómo el Señor le dice su pecado es más grande. Sodoma fue destruida en momento, sin que acamparan contra ella compañías. Versículo 7 dice: sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Hermanos, piensen en los nobles de ellos, o sea, la gente de alta alcurnia que vivía entre ellos. ¿Estaban guapos? ¿Cuántos piensan que sí? De acuerdo a lo que acabo de leer, estaban guapos, hermanos. Rubios, altos, puros más que la nieve, blancos más que la leche, imagínense. Hermosos más que el zafiro. Y sin embargo, nota lo que dice el versículo 8. Oscuro más que la negrura es su ¿qué? Su aspecto. Cuando una persona está en pecado, físicamente, hermanos, económicamente, culturalmente podrá estar hermoso en algún momento. Pero cuando está en pecado, toda la belleza se va. Absolutamente toda. Dice, oscura más que la negrura su aspecto, no los conocen por las calles. Versículo 8 dice, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Nota, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. ¿Por qué? Por el hambre. Eran ricos, tenían abundancia, y por su pecado Dios les quitó todo, hermanos. Absolutamente todo. Sus casas fueron quemadas, sus negocios fueron tomados, sus plantíos fueron expropiados, y ahora se encuentran en Babilonia, esclavizados y muriéndose de hambre. ¿Alguna vez han visto películas del Holocausto? ¿Alguien ha visto películas del Holocausto? ¿Han visto fotos del Holocausto? Si no, vean un día una, hermanos, para que puedan entender lo que estamos leyendo aquí. Cuando las fuerzas americanas entraron a los campos de concentración, tomaron fotos, hermanos, de lo que ellos vieron. Los rusos también entraron a otros campos de concentración y también tomaron fotos. La Alemania nazi trató de erradicar cualquier rastro de lo que estaban haciendo. Mataron a todos los que pudieron antes de ser derrotados por los aliados y no lo lograron. Y a causa de eso entraron los americanos y los rusos y todas las fuerzas que estaban aliadas, tomaron fotos, hermanos, y cuando tú ves las fotos de los judíos que estaban en esos campos de concentración, su piel estaba pegada a sus huesos, eran como palos. Y algunos de ellos que fueron
milagrosamente rescatados, lamentablemente a causa de su condición no vivieron por mucho tiempo y en semanas murieron. Algunos días después murieron. Y fue algo triste y doloroso, hermanos. Pero lo que estamos viendo aquí es a causa del pecado. Noten el versículo 9 y 10. Dios trajo el castigo y fue algo lento, fue una agonía lenta. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. En otras palabras, Jeremías está diciendo, los que ese día, cuando entraron los ejércitos de Babilonia, los que fueron muertos a espada tuvieron mejor suerte, porque murieron en ese momento, y sin embargo los demás fueron lentamente agonizando hasta la muerte por el hambre, porque esos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Y nota el versículo 10, aquí es donde el pecado, hermanos, cuando está en nuestras vidas, nos lleva a hacer cosas horribles. Vean lo que dice el versículo 10. Las manos de mujeres piadosas. ¿Mujeres qué? En otro momento, hermanos, eran oro. Eran personas que conocían lo bueno, que hacían lo bueno, pero ahora se encuentran en pecado y están controladas por el pecado. Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. ¿Qué hicieron, hermanos? Cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Cuántos de ustedes matarían a su hijo y lo cocinarían en la olla express para comer, para no morir de hambre? ¿Cuántos de ustedes lo harían en sus 5 sentidos, hermanos? Ahora, esto no es fantasía. Lo hicieron. ¿Es posible hacer algo así? ¿Se acuerdan de los sobrevivientes de los Andes? ¿Se acuerdan de esos jugadores que cayeron en los Andes? ¿Qué tuvieron que hacer ellos para sobrevivir? Comerse a los que estaban muertos. Ahora ellos se comieron a los que estaban muertos, no mataron a nadie. Otros no quisieron hacerlo y murieron. Pero los que estaban vivos fueron a donde estaban los muertos y empezaron a cortarles pedazos de la espalda para comer y poder sobrevivir. No es nuevo esto, hermano. Esto se ha hecho a través de la historia. Pero en caso de los sobrevivientes de los Andes, ellos se comieron a los que estaban muertos. Sí, podemos llamarle un acto de canibalismo, pero era la única solución que tenían en ese momento para poder sobrevivir. Y si tú quieres, es justificable. Y sin embargo, aquí vemos que lo que ellos están haciendo no es justificable porque es a causa de su pecado y están tan metidos en pecado, hermanos, que ya no tienen más afecto natural por sus propios hijos. Y es lo que les contaba hace rato. El pecado, hermano, te va a llevar a hacer cosas que en tus 5 sentidos y una mente correcta nunca harías. Nunca haríamos. El pecado no es algo razonable, hermanos. ¿Y por qué está esta historia aquí en la Biblia, hermanos? Es para que tú y yo entendamos que el pecado nos puede llevar a hacer cosas irracionales que llevan a privarnos de cualquier afecto natural por cualquier persona a nuestro alrededor. Debemos tener cuidado con el pecado. Nota, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Versículo 11 y 12. Veamos la conclusión de esta sección. No es otra cosa, hermanos, sino que el Señor cumplió su furor sobre ellos. Versículo 11 dice, cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira, y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Hermanos, Jerusalén fue destruida por fuego. Pregunta, en base a lo que hemos leído, ¿quién incendió Jerusalén? Dios. Aquí dice, encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. El pueblo de Babilonia entró ahí, hermanos, para destruir la ciudad. Pero en medio de toda esa batalla que estaban llevando contra los israelitas, el pueblo de Dios, de repente surgió un fuego inexplicable que quemó la casa de los judíos, de los israelitas, y quemó
el templo. Y Babilonia ese día obtuvo la victoria, hermanos, porque Dios lo permitió. No es otra cosa, hermanos, sino el castigo o el juicio de Dios sobre ellos. Interesante, pero importante de entender, hermanos, porque Dios no va a dar por inocente al culpable. 12. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Hermanos, pregunta, ¿alguien en el mundo en ese entonces pensó que Jerusalén caería ante el enemigo, hermanos? ¿Alguien pensó eso? No, en base a lo que estamos leyendo. Era una fortaleza, hermanos. Era una ciudad con un esplendor increíble, unas murallas gloriosas, indestructible ante los ojos del mundo. ¿Qué los destruyó, hermanos? Sí, fue Dios. Pero ¿qué es realmente lo que los destruyó? Su pecado contra Dios. Y no debemos olvidar esto, hermanos. Tú y yo fuimos rescatados del infierno mismo. ¿Estamos de acuerdo? Dios te sacó a ti y a mí del infierno, porque tú y yo somos pecadores y a causa de nuestro pecado íbamos a terminar en el infierno y Dios nos sacó de ahí, hermanos. Nos ha hecho oro puro. Tenemos un valor increíble delante de Dios, no por lo que somos, hermanos, sino porque fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Él nos redimió, Él pagó por ti, por mí. Es Jesús quien ha pagado por nosotros. Y eso es de increíble valor. Y yo debo entender esto. Y tú también, hermano. No podemos regresar al pecado, porque el pecado nos va a destruir. Tú y yo estamos en Cristo. Y es verdad, tenemos una fortaleza a nuestro alrededor. Y ante los ojos del mundo y ante lo que nosotros sabemos, no vamos a ser arrebatados de la mano de Dios. Porque Cristo Jesús lo dijo. Todos los que están en mi mano, nadie los puede, ¿qué? Arrebatar. Pero si tú y yo osamos atentar contra Dios, regresando a nuestro pecado, regresando a la iniquidad, a la práctica del pecado, créemelo, hermano, entonces ahora estamos ante nuestra propia suerte. Y recuerda, Jehová cumplió su enojo sobre ellos. Ahora, no fue de la noche a la mañana, hermanos. La mano de Dios estuvo extendida sobre ellos. Jeremías les predicó una y otra vez para que se arrepintieran. Dios envió tantas cosas sobre ellos para que se arrepintieran, pero no quisieron arrepentirse. Y a causa de ello, ahora se encuentran en esta situación. Que no nos pase a nosotros, hermanos. Amén. Mantengámonos como lo que somos, hijos de Dios, apartados del pecado. Claro que en ocasiones nosotros vamos a tener que enfrentar tentaciones y pruebas. Y no siempre vamos a salir victoriosos. Si pecado hemos, abogado tenemos para con el Padre, Cristo Jesús. El Padre siempre está a la puerta esperando que regresemos corriendo para pedirle perdón. Y Él siempre nos va a perdonar, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Pero tu trabajo y el mío es limpiarnos de toda ¿qué? Maldad. Mantenernos seguros en la mano del Señor. Él no te va a soltar, Él no me va a soltar, hermano. Pero una cosa tú y yo tenemos que hacer. Mantener nuestra postura delante del Señor, aprender de esto que acabamos de leer. ¿Es bueno pecar contra Dios, hermanos? No. ¿Trae consecuencias el pecar contra Dios? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasar por esas consecuencias cuando podemos vivir en paz con Dios? Esta vida, hermanos, viene acompañada de mucho dolor. Suficiente dolor ya hay en el mundo a causa del pecado del mundo. Suficiente dolor ya tenemos con los pecados de la gente que está a nuestro alrededor. ¿Por qué añadir más dolor a nuestra vida pecando nosotros mismos? Mantengámonos libres del pecado y aprendamos a llevar a otros a que se aparten también del pecado. A través de nuestro ejemplo, a través de nuestra postura, a través de nuestro compromiso y dedicación para con Dios, hermanos. Dios te ama, Dios me ama, Él nos ha rescatado y quiere lo mejor para nosotros.
no es bueno ser disciplinados por Dios. Pero si de alguna manera somos disciplinados por Dios, recuerden, es porque Dios nos ama. Porque Dios al que ama, disciplina. Y cuando viene la disciplina del Señor es porque estamos saliéndonos del huacal, yendo por el camino ancho. Mantengámonos por el camino angosto. No es fácil, pero es el mejor camino. Amén. Recuerden, Israel fue castigado grandemente porque pecaron grandemente contra Dios. Recordemos siempre eso, hermanos, y mantengámonos firmes en la fe que tenemos en el fundamento que es Cristo Jesús.